Como ustedes ya conocen ampliamente estos escenarios, pues tenemos una visión netamente académica, tenemos la visión de Rafael Guarín, que es una persona que además ha venido hablando en la opinión pública de forma masiva sobre estos temas, con unas posiciones muy claras. Y por mi lado, yo voy a moderar y yo he participado también activamente en la opinión pública con estas discusiones sobre paz y sobre reconciliación en el país. Entonces, sin más preámbulos y teniendo en consideración de la... Dime. ¿Tú te presentas? Y aquí nuestra querida profesora ok. Y corresponsal además de libertad de expresión en Colombia, pero además ya te habían presentado. Entonces, sin más preámbulos, pues le paso la palabra. Vamos a tener una metodología muy simple, vamos a discutir 15 minutos cada uno y luego habrán algunas preguntas y algunas discusiones sobre este último, digamos, eje con el que cerramos el encuentro. Entonces, pues te paso la palabra para que inicies la intervención. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por estar en la que también fue mi casa alguna vez. Yo soy egresada del externado, soy periodista del externado. Me parecía clave hablar del tema de la libertad de expresión porque era poderle dar un enfoque diferente a la que ustedes habían venido hablando en las otras charlas. Más allá de volverles a explicar como un concepto, de partir de un concepto, una reflexión sobre lo que todos entendemos de la posverdad, yo quiero plantear otros temas que también tienen que ver desde el ejercicio periodístico, que nos perjudican como periodistas o que también nos afectan en la manera como podemos presentar la información. Dentro de mi reflexión o desde el lugar desde el que yo me muevo, que es la defensa por la libertad de expresión, que tiene que ver no solamente de periodistas, sino obviamente de los ciudadanos, pues me parece que es importante decir que uno de los elementos de la posverdad es precisamente la deslegitimación que tenemos los periodistas y los medios de comunicación. Y eso se ha venido generando en parte porque los políticos, los personajes públicos, vienen también haciendo una gran campaña en contra de los medios de comunicación y de los periodistas. Cuando hablamos aquí de Trump, cuando hablamos aquí del presidente Uribe, cuando hablamos aquí de una cantidad de gobiernos, y hay que decir que no es solamente un tema de 3 países, sino que estamos hablando de cosas que están pasando en Finlandia, donde también los gobernantes de turno están diciendo: los periodistas son mentirosos, los medios de comunicación dicen mentiras, todos son falsos. Ese tipo de discurso es un discurso de odio y ese discurso de odio hace que también los periodistas seamos víctimas de ese efecto que se está llamando hoy día pues de la posverdad, que en últimas lo que está planteando pues es básicamente creer lo que queremos creer. Entonces dejo un primer elemento de análisis que es la legitimidad del periodismo que se está trabajando. Si la gente o tenemos una cantidad de componentes que nos dicen los periodistas o el periodismo no tiene legitimidad, no le damos la credibilidad que debe tener, pues tenemos que hacer reflexiones sobre cómo lo estamos haciendo, qué es lo que está pasando realmente desde el ejercicio periodístico. Esto tiene un segundo elemento que tiene que ver con la violencia contra los periodistas, entonces, que es también mi tema. Entonces, la cantidad de periodistas que han sido agredidos precisamente por tratar de realizar ciertos cubrimientos. O si yo lo aterrizo en el escenario de Colombia y me voy a las zonas veredales de transición y normalización, nosotros recientemente sacamos un informe sobre lo que está pasando en las zonas frente a lo que vive el periodista. Qué es lo que ocurre y cómo seguimos teniendo una cantidad de inconvenientes para poder cubrir lo que está ocurriendo en las zonas veredales de transición y normalización. Ahí también hay que mirar cómo está jugando realmente cada uno de los actores de lo que es el monitoreo de las zonas en lo que va a ser el posacuerdo. Segundo elemento que dejo ahí para que hablemos del conflicto y de lo que es el cubrimiento del conflicto en Colombia, donde todavía seguimos manteniendo el estigma o se sigue estigmatizando por cubrir una fuente y no otra. Tercero, obviamente, hablemos de audiencias. El tema de audiencias, pues tendremos que decir obviamente que vamos a hablar de lo que viene con la modernidad líquida, las preferencias,
Yo en el Facebook tengo 3.000 personas o 4.000 personas, pero obviamente yo bloqueo a todos los que quiera bloquear. Y en Twitter, en términos periodísticos, sobre todo de periodismo político, lo que uno ve es bloqueos. Entonces no me gusta lo que dice, no me gusta lo que plantea, yo bloqueo, 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 bloqueo. Cuando yo hago eso y no soy capaz de tener una comunicación, ni siquiera por Twitter, en esos momentos ya estamos hablando de otro tipo de comunicación, ahí estamos hablando de cómo generamos una cultura que está alimentando eso que hoy llamamos la posverdad. Porque en últimas estamos planteando es el otro no me importa. Así como no me importa en un momento el paramilitarismo, así como no me importa en un momento la guerrilla, así en un momento no me importan los políticos, que pasa mucho con los jóvenes de hoy, que pereza el mundo político, pues yo bloqueo, 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 bloqueo. Es así de sencillo. Entonces, eso que estamos haciendo, eso que se está generando precisamente por todas las dinámicas de los nuevos medios, esa construcción que estamos haciendo nos lleva obviamente a plantear un escenario perfecto para la posverdad. Porque el tema no es, o yo realmente creo que la gente no es tan tonta y no es que no se dé cuenta de que hay mentiras. Creo que es que a mí me interesa validar que mi postura tiene otros que hablan de eso. Y ahí obviamente el ejemplo más cercano para todos en este momento pues es el ola de Uribe y Pastrana, ¿verdad? Entonces no importa si es cierto o no es cierto, no importa porque es fulanito, no importa porque es sutanito, o no importa porque es que es lo que yo quiero creer, no me importa si es real o no, no me importa si Trump dice que va a acabar con todos porque igual a mí me parece que eso debe ser, no me importa si es real o no, y eso hace parte de una sociedad absolutamente trivializada que ha pasado por todo este tema donde pues es mejor no hacer debates grandes ni profundos ni tener que hablar de derechos humanos y toda esa cantidad de temas que en últimas es como hablar de izquierdas, hablar de comunismo que se acabó, hablar de esas cosas de derechos humanos, son cosas que a veces no les damos la importancia que deberían tener, porque qué pereza. Entonces creo que lo dejo ahí, planteo esos 3 escenarios para que podamos después compartir y dialogar un poco más amplio sobre esos 3 escenarios que yo dejo por ahora esbozados. Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra Rafael. Bueno, Francisco, primero encantado de saludarlo. Con Francisco nos conocemos desde la época casi de la universidad. Él en la Universidad Conservadora Sergio Arboleda y yo en la Universidad Liberal, que es la Universidad Libre. Alguna vez tuvimos una circunstancia por allá en San José de Costa Rica haciendo un curso que era el curso interdisciplinario de Derechos Humanos en Playa Naranjo, pero esa es otra historia. Mire, lo primero que yo quiero decirles con toda claridad es que a mí se me parece muy negativo para los señores de las FARC que el señor Carlos Antonio Lozada se chupe, se arrugue, no venga, se escurra al debate. El señor Carlos Antonio Lozada sabía hace 10 días que el debate era hoy y que el debate era conmigo. No hay ninguna excusa para que el señor Lozada y las FARC no vengan al debate. Se supone que están en una transición a la participación democrática y la esencia de la participación democrática es la discusión, la controversia. ¿Por qué no vienen a la controversia? Me dicen que estaba aquí en la Feria del Libro o que está aquí en la Feria del Libro. ¿Por qué no le dicen a Lozada que venga, que se siente, que discutamos, que exista controversia sobre planteamientos? Ahora, sobre el tema que nos convoca, el tema de la posverdad, yo quiero ser provocador. Yo sé que aquí varios de ustedes en la facultad y en la Universidad Externado llevan con hoy 3 días discutiendo en el Encuentro Internacional de Periodismo el tema de la posverdad. Y lo primero que quiero señalar desde mi punto de vista es que la posverdad, esa palabra, esa idea, ese concepto es más, desde mi punto de vista, simplemente una invención, una ficción, una mentira, un elemento central de una narrativa que persigue un objetivo político. Y para el caso concreto del proceso de paz en Colombia, frente a lo que ocurrió en el plebiscito del 2 de octubre, no es más que un recurso retórico para descalificar al otro. Surge de quienes fueron derrotados el 2 de octubre en las urnas y surge con un propósito político, y es que se pretende justificar la derrota señalando que esa derrota se dio por la mentira
por el engaño, por la canallada de los vencedores. Y vamos a los hechos, profesor Francisco. ¿Cómo se llegó al 2 de octubre? El presidente Santos convocó un plebiscito y les recuerdo que lo hizo sobre la base de un compromiso. ¿Cuál era ese compromiso? Repetido incesantemente por Santos: los colombianos, el pueblo colombiano tendrá la última palabra. De la Calle decía en los medios de comunicación durante la campaña del plebiscito que si los colombianos votaban mayoritariamente no, hasta ahí llegaba el acuerdo y hasta ahí llegaba el proceso de paz. La consigna del gobierno, una consigna puramente emocional. La consigna de campaña era: la paz es mejor que la guerra. Y el presidente Santos no tuvo dificultad alguna para amenazar con terrorismo en las ciudades si los colombianos no aprobaban el acuerdo en el plebiscito. En esa campaña de plebiscito alinearon a la OEA, alinearon a la ONU, alinearon a UNASUR, alinearon a todos los grandes medios de comunicación, la mayoría por lo menos. Utilizaban el presupuesto público sin ningún escrúpulo. Alinearon a los gobernadores y a los alcaldes con base en el chantaje. Tuvieron más del 90% del Congreso haciendo campaña en las estructuras representadas en los consejos y en las asambleas. Se inmiscuyó hasta el Papa, que de manera abusiva, desde mi punto de vista, llegó a sugerir que quienes estaban promoviendo el no, quienes no compartían el sí, estaban haciendo campaña por la continuación de la guerra y que eso hería el alma, lo que eso significa para un católico. Los medios de comunicación, los grupos económicos, los militares haciendo campaña, todo lo legal y lo ilegal, como en Fuentevejuna, todos a una. Y sin embargo, los colombianos, así fuera por un estrecho margen, le dijeron no al acuerdo. ¿Qué pasó desde mi punto de vista, Francisco? Por supuesto, algunos dirán, la posverdad, es que ganó el no por la posverdad. No. ¿Qué pasó? Los colombianos derrotaron un acuerdo de élites. Lástima que no esté aquí Lozada, porque lo iba a decir con el mismo tono. La élite criminal de las FARC, que los colombianos identifican con las cicatrices y las heridas que padecimos durante más de 50 años, con secuestros, con asesinatos, con reclutamiento y violación de niños, con tomas de pueblos, con extorsiones, con boleteo, con asesinatos, con barbarie, con crímenes de guerra, con crímenes de lesa humanidad. Esa élite en un acuerdo con la élite oligarca que representa el señor Juan Manuel Santos. ¿Y por qué la razón del no? ¿Por qué la razón de esa derrota? Primero, porque los ciudadanos percibieron que en efecto no se trataba era de un acuerdo de estas dos élites. Y segundo, porque ¿quiénes son estas dos élites? La primera, Juan Manuel Santos, todas las encuestas lo ubican entre 10 y 20%, terminó siendo un fardo tremendamente negativo para el proceso y para la consulta, para el plebiscito. No lo digo yo, lo dice la tesis, escuchen muy bien, la tesis número 17 del documento Tesis de Abril, documento oficial de las FARC, que son las 61 tesis sobre las cuales se va a fundar o se pretende fundar el partido político de las FARC. La tesis 17 habla de la debilidad del gobierno Santos y habla que Santos mintió y su gobierno mintió frente al contenido de los acuerdos. No lo digo yo, lo dicen las FARC en este caso. Pero el otro actor eran las FARC, una organización sobre la cual pues todos los colombianos en las encuestas mayoritariamente rechazan. Esa es la realidad y la rechazan por los hechos que acabo de mencionar. Esos dos actores fueron los que perdieron. Sin embargo, a pesar de la palabra del presidente Santos, en el sentido que quienes tenían la última palabra era el pueblo colombiano, se impuso el acuerdo. Eso sí, yo que hice parte de la comisión de voceros del no con el gobierno, debidamente maquillado, ajustado,
pero en lo fundamental lo mismo. Tampoco lo digo yo, lo dicen las FARC, tesis número 20 del documento que acabo de señalar. Acompañado, ¿por qué? Por un cambio del concepto de refrendación hecho en los despachos de la Corte Constitucional. Refrendación era aprobación popular, pero luego en la sentencia 699 del año pasado, y ahora con mayor vergüenza, en la sentencia C-160 del año 2017, la Corte hace un análisis donde la refrendación ya no es aprobación, donde los ciudadanos ya no decidían cuando acudían a las urnas el 2 de octubre, sino que refrendación es simplemente participación ciudadana. Y refrendación ya no es votación y decisión popular, sino que refrendación es un proceso, nos dice la Corte, donde no importa si los colombianos estábamos de acuerdo o no. E imponen ese acuerdo porque lo que se trata es de imponer un nuevo contrato social o modificar el contrato vigente, pero hacerlo a espaldas de los ciudadanos, incluso probado en las urnas el 2 de octubre en contra de los ciudadanos. ¿Cuál es el problema de haber hecho eso, Francisco? Y termino. El problema se traduce en un gravísimo déficit de legitimidad de los acuerdos, que tiene un impacto en la sostenibilidad política de los acuerdos. Inclusive se podría decir que existe una ausencia de legitimidad de esos acuerdos. ¿Y cuál es la respuesta, señores? La respuesta es precisamente una idea, una narrativa, una ficción, una mentira, destinada ¿a qué? A deslegitimar el resultado en las urnas del 2 de octubre y a legitimar la imposición de un acuerdo en contra de la voluntad popular. Esa fórmula se llama posverdad y se trata entonces de construir una narrativa que ensucie, que le quite peso, que desconozca el resultado del 2 de octubre y que resuelva un problema que es el problema de la ausencia de legitimidad de un acuerdo. La posverdad entonces es una invención, una ficción y si se quiere, para que todos lo entendamos con claridad, un cuentazo destinado a descrestar calentanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael. Yo por supuesto, como estuve moderador, yo quisiera entrar, digamos, también a decir algunas cosas, pero vamos a pasar la palabra a Fabiana, que me estaba planteando, a Fabiola, perdón, que quiere reaccionar frente a eso, pero sobre este punto, antes de pasar la palabra, digamos, hay varios temas que planteó Rafael y hay varios temas que planteó Fabiola. Uno de ellos es la inexistencia del concepto posverdad y por el otro lado claramente una postura ubicada en la existencia de esa posverdad, enmarcada por supuesto en algunos casos que trae esa colación, entre ellos el caso americano, el caso de Trump o el mismo caso del Brexit o el caso del 2 de octubre. Más allá de las discusiones que podríamos ahondar sobre las razones constitucionales, legales que llevaron a una votación en el 2 de octubre, en donde por supuesto que mi postura fue que ni siquiera debió preguntarse el 2 de octubre, la votación, ni siquiera debió preguntársele a la gente, porque uno no pone en juego derechos fundamentales y lo he dicho públicamente y creo que ahí está un debate, pero es un debate que se aleja por lo menos desde esta primera perspectiva que quiero mirar y es la existencia o inexistencia de esa posverdad, en donde Rafael plantea claramente la idea de que es un embeleco, y por el otro lado hay una idea general, como una moda si se quiere, en donde incluso se metió la palabra dentro del diccionario ahora y como se puso la palabra en el diccionario, entonces también se crea una idea de que todo también puede responder ese criterio. ¿Qué tienes, digamos, que discutir sobre eso? Bueno, yo pienso que no me quiero casar con la palabra posverdad. Yo creo que es que hay unos cambios políticos y sociales que se vienen generando desde hace rato y que sencillamente le estamos poniendo otros nombres. Algunos hablan incluso de pospolítica.
Y yo me iría sencillamente desde que sale el populismo o si nos vamos al debate académico del neopopulismo y entonces decimos que obviamente cuando vienen estos gobiernos neopopulistas pues cambia la configuración. El papel de los medios dentro de esto y la relación entre el gobernante de turno y la sociedad cambiaron las cosas. Y eso viene ocurriendo, si lo miramos en América Latina, pues hay que coger efectivamente Chávez, Uribe, Correa, ellos modificaron el espectro como estaba funcionando en América Latina. De ahí viene también parte de lo que estamos viviendo. No creo que haya una posverdad, creo que hay una manera diferente de hacer la política y también hay formas iguales de hacer la política. Creo que nosotros seguimos siendo, y muchos países, seguimos siendo amigos de buscar un Mesías que nos salve. Y creo que hay muchos políticos que lo que quieren es plantear que ellos tienen la verdad en sus manos y que si nombramos a una sola persona X, todo se va a solucionar. Porque si hay la posibilidad de plantear un gobierno con una democracia más amplia, con una democracia más participativa, donde la inclusión sea real y no sea una fantasía, entonces eso nos sirve y eso se llama algo que está mandado a recoger. Y consideramos que eso de ampliar la democracia termina siendo un asunto de comunistas como niños. Cuando además la ampliación de la democracia es un asunto absolutamente, o la ampliación de la participación es un tema de democracia, no es un tema de una ideología ni de derecha ni de izquierda. Entonces creo que a nosotros nos sigue haciendo daño el tema político del Mesías que nos va a venir a salvar. Eso no es cierto. Creo que hay que pasar a otros temas también, y era parte de lo que quería hablar frente a lo que planteaba ahorita Rafael, y es que hay que mirar los problemas que se dieron, estamos en un escenario de periodismo, miremos los problemas de información que se generaron durante todo el proceso de paz. Ahí hay que entrar a ver cuál es la responsabilidad que cabe dentro de muchas cosas. No podemos mirar solamente el 2 de octubre sin mirar realmente cuál fue el proceso que se dio. En algún momento, cuando se dieron las conversaciones en La Habana, uno de los temas fue que se quería hablar de lo que se estaba acordando. Cuando sale el acuerdo 1, ¿cierto? Que estamos hablando del tema agrario, se quería hablar del tema agrario, pero con este rollo de que había que manejarlo todo hermético, que los periodistas no podíamos cubrir, que no se podía mencionar, que el gobierno no quería tampoco que la ciudadanía supiera qué era lo que se estaba hablando, ese hermetismo hizo muchísimo daño. Si la gente llegara a comprender en esto, uno podría hacer un ejercicio simple, levanten las manos la gente que tiene claro la cantidad de tierra que va a hacer o que se va a mirar dentro del punto 1, dentro del acuerdo 1. ¿Todos saben cuánto es el porcentaje de tierras que estamos hablando? Tenemos 2 manos, eso significa, esa es la información que tenemos del acuerdo 1. Y nos quedamos en la discusión de si la justicia especial y además de la justicia especial un pedacito. Entonces miremos realmente qué fue lo que pasó en términos informativos para poder decir en este momento si es que el tema fue que mintieron o no mintieron. Creo que hay un problema general y vuelvo al tema también de que aquí hay un asunto también que tiene que ver con las audiencias. Las audiencias no estamos preocupadas y no estamos apropiadas del derecho de información. Mientras nosotros no entendamos que eso es como tener salud, como tener vivienda, vamos a seguir exactamente en el mismo problema. Entonces, creo que hay que pasar el asunto a hablar de lo que está ocurriendo, de las cosas que no dijo Santos, pero también de las cosas que dijo tergiversadamente la derecha o que dijo tergiversadamente los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, infortunadamente, también manejaron un lenguaje que tampoco ayudó. Y el odio y la rabia que se reflejó en muchas voces del periodismo salió y la gente lo percibió y la gente se alió con eso. Entonces, parte de esta discusión del día de hoy era cuáles son los retos que tenemos hacia futuro para el cubrimiento periodístico. Hasta dónde somos capaces de mantener un tema de inclusión social que nos pueda validar la posibilidad de escuchar al otro. Hasta dónde vamos a permitir que los otros, porque mientras los reinsertados estén allá, en las montañas del Yarí, pues no importa, en los llanos del Yarí no importa,
pero cuando él esté aquí a mi lado, ¿cómo voy a hacer? ¿Hasta dónde soy capaz de eso o no? El panorama mediático va a cambiar, la información que ellos hacen va a cambiar. ¿Estamos preparados para eso? O sea, la nueva licitación de medios de comunicación, ¿estamos preparados para eso? Y logramos ser un país realmente incluyente, y si me devuelvo a la posverdad, somos unos periodistas rigurosos, con unos principios fundamentados en los derechos humanos para hacer un periodismo desde los derechos humanos y no desde la pasión ideológica que me lleva a creer lo que yo quiero creer. Eso creo que son las preguntas que me encantaría poder conversarlas con ustedes, de cómo estamos preparados para asumir el reto informativo que implica el acuerdo en las condiciones que están incluso de tensión, como las plantea Rafael Guarín. Frente a eso, yo podría traer a colación dos conceptos que a mí me gustan mucho. Uno es el que planteabas, esa idea líquida, la sociedad líquida de la que hacía eco, o en la que afirmaba Bauman, y de que en un libro maravilloso que se está vendiendo, que son las últimas columnas o las mejores columnas de Humberto Eco, le dio mucho juego a ese concepto, y es una sociedad que tiene problemas referenciales, es decir, es una sociedad que, por supuesto, en el marco de esa amplitud de información que existe, pierde la posibilidad de saber exactamente qué es cierto y qué no es cierto. Y lo digo no por el plebiscito del 2 de octubre, lo digo por una reciente encuesta en Inglaterra, en donde la gente creía que Winston Churchill era un ser de ficción, y creía que Robin Hood sí había existido. Y estoy hablando de un país como el Reino Unido, que tiene, digamos, unos conceptos absolutamente claros, o uno entendería claros, frente a una serie de referentes sociales e históricos, como la significación de lo que puede ser Churchill en Inglaterra o de Gaulle en Francia, que evidentemente también pasa por el mismo escenario. Esa liquidez de la sociedad, es una sociedad en donde, por supuesto, hay unos elementos que son mucho más rápidos, hay unos elementos donde implica la profundidad, digamos, se pierde con las 140 caracteres de un trino, en donde las cosas le llegan a la gente de una manera mucho más rápida, y por supuesto es una sociedad en la cual el eslogan está jugando un papel más importante que el conjunto del tema. Entonces, frente a eso, Rafael, quisiera yo mirar cuál es tu relación, cuál es la forma en que tú miras esa idea de esa sociedad que por supuesto no es la misma sociedad hace 15, 20 años, es una sociedad distinta, y cuál es el impacto que tiene esa sociedad con los eventos que ocurrieron el 2 de octubre también en Colombia, porque aquí pasaron cosas. Es decir, aquí no simplemente podemos decir que hubo unas posturas legítimas de uno u otro lado, sino que por supuesto jugaron ideas que se plantearon. La gente sí votaba porque el niño se le iba a volver niña al otro día, en el marco de la ideología de género, o la gente sí votó porque es que el Uber de golpe no lo iban a regular, y la gente votó también por incluso las posturas de las cartillas que se presentaron en el Ministerio de Educación, y había movilización nacional en torno a ideas que no tenían nada que ver con lo que ocurrió el 2 de octubre. Creo que eso, independientemente de la postura, si fue de un lado o del otro, sí existió, y es necesario entrar en ese análisis. Listo, mire, yo lo que creo es que, tal y como usted pone el tema, lo que hay que entender es que la evolución en los últimos 2 siglos de la democracia ha estado marcada por los temas relacionados con el desarrollo económico y fundamentalmente la economía de mercado, que ha determinado los actores en democracia y la conducta de esos actores, que ha permitido también impactar las figuras como los partidos políticos, la movilización social o la incursión de distintos sectores sociales en la lucha política, al igual que lo que tiene que ver con los derechos. Pero diría que en los últimos 20 años, y especialmente en la última década, se ha presentado una serie de fenómenos que han afectado el escenario político. El primero es que la pérdida de centralidad de la política. La política durante décadas era el centro alrededor del cual se ordenaba la sociedad. La pérdida de centralidad de la política tiene que ver hoy con
que ya no es el punto de referencia de ordenamiento de la sociedad, y eso tiene consecuencias como que hay un desajuste entre los tiempos de la política y los tiempos del mercado, que tienen que ver además con una afectación al carácter representativo de los partidos políticos y a que los ciudadanos viven en tiempos del mercado demandando soluciones inmediatas, y la política vive en los tiempos de la deliberación y de las instituciones parlamentarias y de las decisiones que tiene que tomar el gobierno sujetos a unos procedimientos de carácter burocrático. Todo eso se traduce en una pérdida de credibilidad de la política, se traduce también, esa pérdida de credibilidad es consecuencia del hecho de que los ciudadanos demandan soluciones y la política misma, en un régimen democrático, con un sistema político como el que tenemos, se demora en proyectar esas respuestas. Si a ese contexto le sumamos el hecho de la aparición de nuevas tecnologías de la información que rompen un elemento central de lo que había sido la política en el siglo XX, y es que ¿quiénes concentraban la información? Los partidos políticos. ¿Y quiénes? Los propietarios de los medios de comunicación y los directores de los medios de comunicación. Y los directores y propietarios de los medios de comunicación estaban anclados a un partido político. Eran un brazo de un partido político. ¿Acaso el Cóndor, que generó tanta violencia en el Valle del Cauca, no leía los editoriales del Siglo escritos por Laureano Gómez? ¿O acaso las bases liberales durante décadas no leían los editoriales del Tiempo y El Espectador, y eran en estos periódicos donde se definían gran parte de los problemas políticos colombianos? Pues eso se acabó, primero porque los partidos cortaron, o más bien los medios cortaron esa relación con los partidos políticos, y segundo porque el monopolio de la información ya no lo tienen los medios de comunicación, por grandes que sean, por CNN que sea, por Caracol o por RCN, tampoco la tienen los partidos políticos ni los líderes políticos. Hoy los ciudadanos, que tienen un nivel de educación mayor que el de hace 50 años, a pesar de la contradicción que usted señalaba en Inglaterra, pues tienen muchas fuentes de información, no solamente la prensa nacional, sino la prensa internacional, pero también las redes sociales. Para algunos el gran cambio que conllevaría a introducir un concepto en el cual relaciona prácticas políticas de siglos, porque el tema de los rumores está en El arte de la guerra, porque el tema de la imagen está en El Príncipe de Maquiavelo, escrito en 1512, no hay nada nuevo, es precisamente la incursión de esas redes sociales que ponen en cuestión todo, absolutamente todo, y que obviamente facilitan para desorientar, obviamente facilitan para pretender que mentiras se conviertan en verdades. Sobre la segunda parte de su intervención, Francisco, mire, yo sí lo que creo es que aquí faltó transparencia del gobierno nacional, que finalmente fue el que adelantó la campaña, sobre el contenido real de los acuerdos. El tema de género, que ha sido tan polémico, es que el señor Humberto de la Calle hizo una rueda de prensa en la cual se refirió al enfoque de género utilizando unas expresiones que para el mundo católico y de las iglesias cristianas, que es un sector importante de la población colombiana, fue interpretado desde su punto de vista como ideología de género. Cuando Humberto de la Calle, en un acto oficial, en una rueda de prensa oficial como jefe de la delegación en La Habana, refiriéndose al contenido del acuerdo de La Habana, dice que no se nace hombre o mujer, sino que se llega a ser hombre o mujer, pues deja unas dudas enormes en las iglesias católicas y en las comunidades cristianas. ¿A usted le parecerá que eso no tiene nada que ver en el debate? Y eso es respetable, pero yo no tendría ninguna razón para decirle a los evangélicos, a los protestantes y a los católicos practicantes que esa preocupación que ellos observan con las referencias al tema en el acuerdo, interpretadas a la luz de lo que dijo Humberto de la Calle, jefe de la delegación, quien redactó eso con los señores de las FARC, no sea una preocupación válida, Francisco, no sea una preocupación válida. Cosas como, por ejemplo, que iban a pagarle 1.800.000 pesos a los miembros de las FARC, y el video circula en redes sociales, Santos indignado, diciendo, actuando, dramatizando, que eso era mentira. Y ahora encontramos que en efecto 1.200 miembros de las FARC
van a vincularse sin que se haya cubierto la ruta de reintegración que es garantía de no repetición para la sociedad colombiana de 1.200 miembros de las FARC o de confianza del partido de las FARC, que nosotros sabemos qué es eso, de las FARC, y que les van a pagar ¿cuánto? 1.800.000. Y si entramos a hacer un debate sobre cada una de las cuestiones que se dicen que fueron mentiras del no, lo que nos vamos a dar cuenta es que los hechos están demostrando que lo que se dijo que era mentira era verdad. Ejemplo, las curules aseguradas para las FARC. Santos insistía en que no iba a haber curules aseguradas para las FARC. Y hace 2 días aprobaron un acto legislativo para asegurar por lo menos 5 curules en Cámara y 5 curules en Senado a las FARC. Desde el no se dijo, hay impunidad, y aquí podríamos tener una discusión interesantísima con el profesor Francisco, pero se asociaba directamente al tema de cárcel, y obviamente la discusión jurídica es más amplia, y se decía, es que no va a haber cárcel para crímenes atroces, y desde el gobierno se salía a decir que esto no era un intercambio de impunidades y que sí iba a haber cárcel, porque así aparecía en el acuerdo. Lo que no le decían a los colombianos era que la regla general y el punto de partida, si existía reconocimiento de los crímenes que se presentaban en la Jurisdicción Especial para la Paz, a quienes a ellas concurrieran por ser responsables de esos crímenes, no tendrían cárcel, sino tendrían una pena restaurativa, respecto de la cual para su ejecución se adoptarían medidas de restricción de la libertad, pero que el acuerdo deja claramente que no tienen que ver con cárcel ni prisión. Podríamos durar aquí toda la tarde, Francisco, controvirtiendo cada una de las cosas que se dijeron que eran mentiras y que eran argumentos del no. Y lo podemos hacer, y yo invitaría al público, ya que Lozada se escurrió, a que por favor entre en la discusión, me controviertan y me den la oportunidad de responder. Tienes la palabra. Voy a aprovechar 2 cosas que plantea Rafael. Él dijo que la política era mercado y dijo que la política se había vuelto un tema de mercado. Hablando un poquito de lo que están haciendo los políticos frente al tema o la relación con el mundo del mercado, más los medios, la empresa periodística con el mundo del mercado, ahí también tenemos que entrar a mirar. Si nos volvemos al tema de la posverdad y decimos, yo lo considero así, que el tema de la posverdad es un tema de falta de rigurosidad periodística, entonces yo diría, si la política tiene una relación con el mercado y la empresa periodística tiene una relación con el mercado, pues realmente ¿qué estamos haciendo los periodistas o qué es lo que deberíamos estar haciendo para poder develar situaciones como esas relaciones? El caso de Odebrecht, no por lo que ha salido, sino por lo que no ha salido. El caso de Panama Papers, por lo que no ha salido. O sea, creo que el punto es más allá, si queremos realmente cambiar, independientemente a la coyuntura que tenemos en este momento con la implementación del acuerdo. Si vamos un poco más allá y hablamos de lo que es la discusión también del punto 2 que tiene que ver con participación política y miramos qué es lo que está pasando, pues la política siguió siendo un tema para pelearme la construcción de la carretera, para poder tener jugadas en el espacio público o para hacer punto de corrupción, que es parte de lo que estamos viendo hoy día. Entonces el tema de la rigurosidad periodística la necesitamos para poder cambiar esos hábitos políticos que tenemos, que en últimas nos tienen en lo que también está de moda en este país hoy, que es el tema de la corrupción, o que por lo menos está sonando permanentemente. Entonces creo que entramos también ahí, o deberíamos estar haciendo la rigurosidad periodística que nos diga qué pasa con la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, frente a la impunidad ahí y la impunidad que se va a generar o que se generó en la Ley de Justicia y Paz. Y ahí lo que nos falta es la rigurosidad periodística para ser capaces de decir, cuando se armó la discusión de la Justicia Especial para la Paz, qué había de similitudes entre la una y la otra, qué estaba pasando realmente en lo que se había propuesto en la una y la otra. Pero eso no lo estamos viendo realmente en los medios de comunicación, no se está viendo en el tema de la información. No nos gusta la posverdad porque es muy harto que nos digan cómo eres de mentiroso, eso es muy aburridor, pero el problema es que tampoco hacemos nada por cambiar esa condición en la que estamos en este momento, y es de que no sabemos cómo entrar a debatir o a poner, a develar la mentira que está diciendo el otro. No lo sabemos hacer, porque además estamos en un país donde si yo hablo muy duro y de pronto peleo con Rafael, entonces voy a tener un problema y me voy a asustar. Y es que ya no le voy a caer bien, entonces eso tampoco me gusta. Y eso pasa en los medios de comunicación un montón.
no somos o nos cuesta mucho trabajo entrar en confrontación, y eso tiene toda una explicación cultural que no es el momento, pero que vale también la pena tenerlo en cuenta. El disenso es necesario para la democracia. Yo ahí te quisiera volver otra vez porque me parece muy interesante lo que planteas, y después vamos a Rafael, y es ese reto del periodismo, que uno lo vive día a día también en el marco de lo que uno escribe permanentemente, donde uno trata de recoger fuentes, donde uno trata de ser lo más veraz, digamos, lo más claro posible, donde uno trata de ahondar, de explicar. ¿Cómo hace ese periodismo, independientemente de las cargas económicas, empresariales, pero también hay un periodismo en Colombia que es un periodismo que es valioso, hay una cantidad de reporteros, hay una cantidad de personas que hacen su trabajo de forma correcta. Estamos, digamos, frente también a unas facultades de comunicación que están formando a la gente para meterse de cabeza en el tema. ¿Cómo hacen ese periodismo para no caer en las trampas, en esas trampas de la cantidad de información que circula, de la cantidad de mentiras que circulan? No solamente salgámonos del tema político, de todos los campos. ¿Cómo hacemos para que ese periodismo pueda enfrentar esos desafíos? ¿Cuáles serían para ti algunos de esos elementos para que ese periodismo pueda mirar de frente esos fenómenos y enfrentarlos con claridad, para no dejarse engañar por esa cantidad también de artificios emocionales que están circulando día a día y que básicamente están permitiendo que la ciudadanía desaparezca, y estemos hablando ya no de ciudadanos, sino de hinchas, como si estuviéramos en un partido de fútbol? Bueno, yo creo que los periodistas hay que volver a lo básico. Cuando uno tiene un problema, a veces tiene que siempre regresarse. Y la única forma de saber qué es de poder contrastar una mentira o lo que dijo una fuente, pues es preguntando. Y eso se llama contrastación, y eso se lo enseñan a uno, es lo primero que uno aprende, y es que hay que preguntar 1000 veces. El hecho de que mi mamá sea mi mamá no quiere decir que ella tiene la verdad por ser mi mamá. El hecho de que el expresidente Álvaro Uribe haya sido el presidente de Colombia por 8 años no quiere decir que tiene la verdad. O sea, yo tengo toda la posibilidad de dudar. Tengo todo el derecho de hacerlo y de preguntarle a 20 personas si sí o si no. Y ahí entro a otro tema que poco se trabaja en el periodismo, que tiene que ver con la diversidad. Entonces acá normalmente las investigaciones sobre periodismo dicen somos unifuentistas, y siempre hablamos del unifuentismo, y en la época Uribe, que eso es una herencia de la época Uribe, el unifuentismo se arraigó. Entonces el problema no es en últimas, o el tema no siempre es el unifuentismo, a veces preguntamos a 5 fuentes, a 10 fuentes, y todas del mismo lado. O sea, no se nos ocurre pensar que hay alguien que pueda ocurrírsele algo diferente, porque además nos vamos a las que consideramos las fuentes de siempre. O también terminamos haciendo cosas como en una de las investigaciones que yo hacía sobre el cubrimiento periodístico, terminamos entrevistando a 10 de ustedes porque es la opinión de los estudiantes, y yo considero que eso es lo diverso. Lo diverso es la opinión juvenil, frente a lo que opina Rafael Guarín, que es una persona que viene de cargos públicos, de un reconocimiento político. El peso social, con todo el respeto, de los 10 estudiantes frente al lado de Rafael Guarín, pues morimos, no hay nada que hacer. Entonces no caemos en cuenta de esas cosas cuando hacemos un ejercicio periodístico, cuando hacemos un cubrimiento. Entonces, claro, hay que entrevistar al estudiante, pero tenemos que buscar un estudiante que tenga, por lo menos que sea el líder de los estudiantes, pero al lado del estudiante vamos a tener que hablar con otras voces que no sean del mismo lado. Entonces creo que recurrir al tema de diversidad de información o de fuentes de información con el tema de contrastación es absolutamente básico. Ahora, yo creo que ya no es necesario seguir lo que dijo RCN en la mañana, entonces qué va a decir Caracol y entonces qué voy a hacer en Noticias 1. Creo que el espectro y los temas son en 1000. Habían muchas cosas que cubrir. Cuando se da precisamente la conferencia de las FARC, y me voy a cubrir la conferencia de las FARC, y uno mira a los periodistas, uno dice, hay una cantidad, sobre todo los chiquitos, que no saben qué cubrir, no se les ocurre otros temas, otras historias, y eso es
parte de no salir a la calle, de no ir y buscar historias en la calle. Entonces creo que hay que volver a cosas básicas del periodismo, como esas que nos alivia el internet, pero que realmente a veces no nos sirven. Creo que hay que volver a eso, y creo que hay que hacer una apuesta, porque yo soy un amante de las redes y me encantan las redes sociales, pero no creo que las redes sociales sean la solución a la concentración mediática y de contenidos que tiene este país. Entonces creo que hay que hacer uso de las redes sociales, pero hay que crear nuevos medios, y no son las redes sociales. Entonces a eso también creo que hay que apostarle si realmente creemos en que el derecho de la información vale la pena seguirlo defendiendo. Francisco, mire, aquí seguramente hay varios estudiantes de comunicación social. Yo no los quiero desilusionar, ni quiero que vayan a renunciar masivamente el día martes de la Universidad Externado y de las otras facultades. Pero les quiero contar una anécdota. Por allá en el año 99, creo, Francisco, Carlos Lleras de la Fuente pasó muy rápidamente por la dirección del periódico El Espectador. Fuimos por alguna razón con el exministro liberal Edmundo López Gómez y otras personas a reunirnos con el entonces director del Espectador, y se sentó Lleras, que era bien gordito, el sofá muy cómodo, y comenzó la conversación. Llevaba como 3 meses tal vez en la dirección del periódico. Comenzó la conversación con esto, con una anécdota. Se le preguntó cómo le ha ido en la dirección del periódico, pregunta obvia, formal, amable, y dijo: no, pues muy bien, pues, acabo de venir de una discusión, recién llegué, y en esa discusión era, entre las primeras cuando llegué al periódico, sobre la libertad de prensa, y yo dejé, decía Carlos Lleras, yo dejé que todos los periodistas de la sala de redacción opinaran. Yo creo que la libertad de prensa esto, yo creo que la libertad de prensa lo otro, yo creo que la libertad de prensa y las garantías constitucionales. Y cuando terminaron todos, yo les dije: ¿saben qué opino yo de la libertad de prensa? Que la libertad de prensa comienza conmigo y termina conmigo, que soy el director. Cuando Francisco habla de cómo hacemos para que los medios no caigan en la trampa, yo tengo una visión diferente. Yo creo que los medios no caen en ninguna trampa, o por lo menos los grandes medios de comunicación. Yo no me imagino al periódico El Tiempo cayendo en una trampa, en un engaño, en una mentira. No, esos titulares del periódico El Tiempo, para hablar con nombre propio, el periódico El Tiempo, durante los últimos años, frente a muchos casos, son titulares, para los que les gusta esa palabrita, de posverdad. El periódico El Tiempo, como aparato de comunicación oficial de una facción política que hoy está en el gobierno en Colombia, se dedica a titular y a redactar las noticias tal y como le conviene al gobierno. Por eso yo sí reivindico las redes sociales. A mí me parece que para profundizar la democracia, a pesar de todas las dificultades, de las confusiones, de las mentiras, de la información incompleta, de todas esas críticas que se pueden hacer a las redes sociales, qué bueno que un ciudadano se pueda hacer escuchar hoy desde un Twitter o desde un Facebook, y qué bueno que los ciudadanos tengan unas fuentes de información diferentes en internet y en las redes sociales. Es que esa dictadura de los medios de comunicación construyéndonos verdades mentirosas sobre hechos políticos con fines de carácter social, político o económico, eso es realmente lo que afecta la profundización de la democracia. Lamentablemente los periodistas, y yo he trabajado en medios de comunicación, los periodistas tienen que defender la cuchara. Yo sé que Fabiola no lo va a decir así, ni pido que lo diga así, pero los periodistas en su gran mayoría defienden la cuchara, y los grandes periodistas, los que tienen la audiencia en las mañanas, en las grandes cadenas de radio, están anclados a los propietarios de los medios de comunicación y condicionan a los periodistas y dicen qué va en la agenda informativa y qué no va, y le dan importancia a unas cosas que no la tienen para tapar otras, y amplifican hoy esto y mañana lo otro, y solamente miran para un lado y no miran para el otro, porque tienen agendas políticas, agendas económicas vinculadas
con los propietarios de los medios de comunicación. De ahí que las redes sociales, bienvenidas, y que la libertad que hay en las redes sociales para opinar, así sea equivocadamente, sea bienvenida. Me parece muy importante decir que sí, las redes sociales abren, digamos, más participación para la democracia y seguramente para hacer un equilibrio con todos los intereses económicos de las empresas que seguramente reposan sobre 2 dueños, 3 dueños de los medios de comunicación, que no es solo acá, sino en el mundo. Y sí, eso lo saben ustedes. Pero se discutía también en el encuentro de periodismo ese tema de las redes sociales y el periodismo. Y es que en las redes sociales no hay contexto, en las redes sociales estoy con mi círculo de amigos, y era lo que hablaba Fabiola, entonces yo digo una cosa y mi círculo de amigos dice lo mismo y todos nos reforzamos. Entonces esa es la diferencia. Yo creo que ahí también el llamado de Rafael debería ser entonces de pronto a un periodismo independiente, ¿sí? No a que las redes sociales son lo máximo, porque es que vemos que las redes sociales están creando un problema muy grave, porque la gente cree absolutamente todo lo que le dicen. Juanita León hablaba en el encuentro de periodismo y decía que ahora la silla vacía está pidiéndole a la gente las cadenas de WhatsApp, y lo que hacen es hacer una investigación bien hecha, profunda, y entonces se dan cuenta de la cantidad de barbaridades que llegan en las cadenas de WhatsApp. Entonces, no creo que el tema sea que es que los periódicos están manipulados, los periodistas entonces hacemos todo lo que los jefes nos digan porque es que tenemos que comer, porque es que también eso es una falta de respeto, porque es que a nosotros nos enseñan ética en una universidad, ¿sí? Y pues yo no sé, a mí me hubiera encantado tener acá a Pombo o a Lozcano o incluso… Pues yo quisiera sobre eso reaccionar rápidamente, yo soy columnista del Tiempo. Sí, me parece… Y nunca, y lo digo claramente, nunca a mí me ha llamado nadie a decirme qué tengo que escribir o qué no tengo que escribir, ni me han puesto a decir una coma o una tilde sobre este tema. Y vuelvo y repito, porque aquí uno no puede caer, digamos, en absolutos, y eso es lo que a mí me preocupa, porque ese discurso también es un discurso que yo conozco muy bien y que vi con la ley de telecomunicaciones que yo analicé en el Ecuador, en donde el presidente Rafael Correa montó una persecutoria diciendo es que todos piensan de esta manera o todos piensan de la otra. Yo creo que hay periodistas honestos en este país, y yo creo que los medios de comunicación tienen una postura que por supuesto podemos discutir. Si miramos el tema del Tiempo, pues podríamos mirar el tema del Tiempo en este tema, pero yo no creo que María Isabel Rueda ni Jaime Castro, que tienen páginas completas diciendo que el acuerdo de paz es un fiasco, pues estén ayudando a la postura del proceso de paz en Colombia, cuando, o algunos columnistas como Plinio Apuleyo, que tienen además prensa impresa, y otros columnistas tenemos en el virtual, pues obviamente uno podría decir, mejor escriba, ponga a Barbosa, que está hablando bien del acuerdo, y mande a Plinio Apuleyo al otro, al virtual, y con eso arreglamos las cargas. Yo creo, estoy de acuerdo con que hay discusiones, pero el periodismo como el país, y habló de democracia, está lleno de matices. La democracia es matices, la democracia no es blanco y negro, ni derecha ni izquierda. De hecho, la discusión esa derecha e izquierda me parece completamente equivocada, porque estamos hablando hoy más bien de un modelo antiliberal o liberal, que es lo que está ocurriendo en todos los países. Eso podría ser más una discusión, pero decir que el espectador piensa de esta manera porque el señor Fidel Cano piensa de una manera, o el Tiempo de esta manera, o porque Semana es de esta postura, pues a mí me parece que eso es ubicarse en una especie de idea de periodismo del siglo XIX. Entonces yo sí creo que es necesario más bien matizar, no digamos el Tiempo, el órgano del partido, ¿cuál partido? Digamos, aquí hay una idea de una cantidad de matices, que hay gente que piensa de una manera, que hay gente que piensa de otra. De hecho, yo conozco un poco el día de reporteros en Colombia, que tienen que hacer además el trabajo con un esfuerzo, y terminan llamando a diferentes actores, entre los cuales, y esto me parece interesante decirlo porque eso demuestra el poder hoy también de los medios, es que
nosotros los que somos académicos terminamos siendo llamados a los medios de comunicación para darle una calidad, una categoría superior a los medios de comunicación. Es lo que en Francia se denominan los intelectuales participando activamente en medios de comunicación. Un reportero dice, hombre, no le voy a preguntar al periodista de siempre que me diga esto, sino voy a llamar al señor Rafael Guarín o al señor Francisco Barbosa o al señor Rodrigo Primi, que tiene una postura, o al señor cualquier político que participe, o llaman a los políticos para que estén en los medios de comunicación, o hay diferentes posturas, que obviamente eso es democracia, por supuesto que es democracia, que esos son los matices, por supuesto que los matices son los que valen, pero calificar y decir, yo creo, muchachos, que abandonen ya la carrera de comunicación social y dedíquense a estudiar jardinería o cualquier otra cosa, me parece además tremendamente complejo, y estoy completamente de acuerdo con la posición Francisco, que usted acaba de derecho tener. a réplica. Mire, una cosa son las columnas de opinión y otra cosa la información de noticias en los medios de comunicación. En las columnas de opinión usted encuentra de todo. En la información, que resulta ser esencial, que resulta ser sensible en determinados temas, me ratifico. El periódico El Tiempo tiene una redacción que usted pareciera que hubiera regresado a los años 50 o 40, donde el titular frente a un hecho en el siglo era completamente diferente al titular frente al mismo hecho en el periódico El Tiempo o El Espectador. Esa es una realidad que no se puede tapar. El abuso y la manipulación es así, de medios de comunicación pretendida sobre la opinión pública es enorme. Sobre lo que dice la periodista, yo comparto lo que usted señala. El camino, ¿no es cierto?, no es simplemente creer que las redes sociales son la solución, eso sería una estupidez, ¿no es cierto?, un simplismo. El camino sí es aprovechar las nuevas tecnologías de la información para generar periodismo independiente. Pero lo que también uno observa, y miren ustedes las páginas web, porque eso es constatando con los hechos, no con los discursos teóricos. Si usted va y toma los portales que aparecen hoy como independientes, esos portales también tienen un lente específico con el cual examinan los asuntos públicos e informan. Esa es también una realidad. No es lo mismo el lente de los irreverentes que dirige Jan Jure al lente de la silla vacía que dirige Juanita León, o nos vamos a decir mentiras. No es así. ¿Cuál es la salida? Y ahí le hago la precisión. No la persecución de Correa a la libertad de prensa, sino promover el pluralismo informativo. El pluralismo informativo. Yo, a diferencia de lo que se planteaba, yo sí no creo que los colombianos hoy traguen entero. O sea, que los colombianos hoy entren a las redes y simplemente crean lo que su círculo en las redes dicen. Yo creo que la gente está socializando hoy más sobre los temas en la cafetería, en el Transmilenio, en el Twitter, en el Facebook, con la familia, al ver un noticiero, y la gente cada vez es más independiente, Francisco. La gente es cada vez más independiente. Es que detrás de este tema de posverdad, y finalizo con esto, hay una idea muy complicada, muy difícil, para mí por lo menos de aceptar, y es que se pretende que aquí hay un pequeño grupo de iluminados en la sociedad, un pequeño grupo que son los que entienden los problemas del país, son los que ven lo que el pueblo no ve, porque esas masas son masas manipulables, son masas que no entienden, son masas que no ven, son masas ignorantes. Nosotros, los de una élite política o una élite económica, o los que estamos en ciertos círculos, sí vemos lo que el pueblo no ve. Y entonces este pueblo ignorante votó así, pero ¿cómo? Si es que nosotros sabemos que esto no era así, si no era así. Esa es una visión que hay detrás de este discurso de posverdad, realmente muy negativa, y que inclusive se puede asociar con elementos del discurso, de los discursos racistas. Unas razas o unos grupos de población son aptos para gobernar y otras razas o otros grupos de población no son aptos para gobernar, sino que necesariamente tienen que ser gobernados. Eso de ninguna manera puede ser una cosa que se avale desde una perspectiva democrática. Voy a poner unos ejemplos porque desafortunadamente hay que decir que yo atiendo periodistas en riesgo
y dentro de los riesgos están los riesgos profesionales. Y tengo que decir que desafortunadamente en este país pues sí juegan con la gente y sí juegan con lo que dicen en los medios de información. Voy a poner ejemplos muy concretos. Uno tiene que ver con el collar bomba. Y hay periodistas que salieron de RCN y que cuando se dio el tema del aniversario del collar bomba, yo creo sinceramente que hay periodistas, hago un paréntesis, creo que todas las líneas periodísticas tienen derecho a existir y tener su canal y su emisora y lo que sea. A mí lo que me parece es que uno tiene que ser sincero con la audiencia. Entonces, a mí me parece que la señora Gurizati tiene todo el derecho a existir. No me parece que ella tenga que presionar por mantener la mentira del collar bomba para perjudicar el proceso de paz. No me parece que cuando a mí me vienen a entrevistar, cuando ocurre todo el secuestro de los periodistas por parte del ELN, y yo planteo que no, ellos me dicen, pero es que sí, y yo les digo, no, es que no es cierto. No, pero pues a mí me dijeron que igual viniera y le preguntara. O cuando ellos vienen y me entrevistan y me dicen, vamos a hablar de una cosa, y después me dicen, es que queremos que nos hable de Venezuela. Y yo digo, ¿por qué no pueden ser sinceros en eso? Así como yo soy sincera y les digo, yo como fuente no le puedo decir lo que no es verdad, yo no lo he constatado, yo no lo puedo decir. Entonces, infortunadamente, los periodistas sí vivimos un acoso en los medios de comunicación o presiones para. Tengo estudiantes que me dicen, yo quiero trabajar en RCN, vaya, disfrútelo, vívalo, me parece que hay que hacerlo. Lo importante es que uno tenga claro dónde está, dónde se metió. O sea, pregunten cuántos periodistas han salido de RCN por diferencias en la postura editorial. Y el problema no es ese, el problema es que la gente entienda que eso fue lo que pasó y que realmente a eso es lo que está obedeciendo. Entonces, sí estamos jugando en un sistema que no es fácil y por eso precisamente creo que hay que hablar del tema de la democratización de la información, donde uno de los aspectos es la propiedad. En algún momento tendremos que hablarlo. Bueno, sobre el tema de la propiedad, podríamos hacer una pequeña reflexión, pero pues si quieren recogemos preguntas del público, tenemos 15 minutos adicionales si quieren. Entonces, si alguien tiene algún micrófono para ayudar con la pregunta. Entonces, una pregunta ya. Muchas gracias. Fernando Charri. Dale, Fernando. Fernando Charri. Aquí hay que la metodología. Corta la pregunta para que podamos aprovecharla y corta la respuesta para que muchos puedan participar sin discursos para efecto de poder generar una participación mayor. Gracias. Listo. Puntual, entonces, escuchando todo el planteamiento de definición posible sobre la posverdad, sería bueno hacer un contexto, pero no... es decir, me hace recordar mucho el famoso discurso de crear el estado de opinión en la época de Uribe. Es decir, hay mucha coincidencia en todo el proceso de los que dirigieron el no al plebiscito, en esa idea de imponer un estado de opinión en este país, que afortunadamente no ocurrió, sino sería algo... Y para animar a los estudiantes nomás a que continúen, es que hay que comprender que, por ejemplo, en el caso del Estado y en el caso del Ministerio de Defensa, todo el tiempo se dedicó a capacitar reporteros de guerra y ahora necesitamos son reporteros de paz. Eso lo conoce muy bien Rafael Guarín porque él fue del Ministerio de Defensa y ese es el discurso que manejan, no manejan otro. Y en este momento hay que construir el discurso de la paz y en un estado de opinión, como lo querían imponer, pues no era posible. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención acá? Y ya te doy la palabra ya. Gracias. Allá. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Chaparro, estaba para Rafael Guarín. Él al comienzo dijo que consideraba un embeleco la palabra posverdad, que era un concepto que se inventaron para deslegitimizar la campaña del no. Fue textualmente más o menos las palabras. Entonces le pregunto, ¿qué término utilizaría usted para la manipulación de información que dieron las iglesias cristianas y algunos participantes del no
a la información como la estaban dando a la gente. ¿Qué término utilizaría usted para definirse? Y además usted utilizó un punto muy interesante sobre las redes sociales, y era que se deben utilizar como un modo de información. Y decía que la gente hoy en día es más independiente para hablar respecto a eso. Un día yo entré a una tienda y vi a dos señores de 40 años, más o menos discutiendo sobre un video que había publicado el expresidente Uribe, en el cual se referían a toda esa información como cierta. Entonces le pregunto yo, ¿qué tan confiable puede ser manejar la información por una red social en la que la gente no se va a tomar el trabajo de verificar si lo que están diciendo es cierto o no? La gente que ve un video en el que él dice que van a volver gays a sus hijos, que la iglesia, porque hay videos del señor Oswaldo, no sé cómo se llame, él decía que sí, que en el plebiscito decían que iban a volver gays a sus hijos, y lo decían, y la gente no se tomaba el trabajo de leer las cartillas. La gente no investigaba, no le preocupaba saber si eso era de Wikipedia o si eso era de un estudio académico. Entonces, ¿qué tan confiable es manejar información tan importante por redes en las que la gente no se toma el trabajo de investigar a fondo? Gracias. Varias cosas. La primera, frente al estado de opinión que señalaba el señor. Sí, esa fue una polémica por allá en el año 2008, pero hay que tener en cuenta una cosa. Si usted estudia a todos los expertos en marketing y comunicación política, le dirán que gobernar hoy es comunicar, y le dirán que la tarea fundamental de un gobernante en Colombia, en Estados Unidos, en España, en cualquier lado, es mantener altos niveles de apoyo popular a sus políticas públicas, lo que exige una permanente comunicación y un permanente, entre comillas, estado de opinión. Desde esa perspectiva, la idea del estado de opinión es válida. Otra cosa es si uno llena de contenido la expresión estado de opinión para ponerla en contravía de Estado de Derecho, pero usted utilizar la comunicación en el marco de la Constitución y en el cumplimiento de su función, pues eso es un elemento esencial hoy en cualquier país del mundo y en cualquier democracia para gobernar. El tema de las iglesias cristianas, mire, las decisiones políticas, las decisiones que toman los ciudadanos, los colectivos de interés en una sociedad, están atravesadas por múltiples factores. Uno de los factores tiene que ver precisamente con los credos religiosos, con las tradiciones, con las culturas, con los valores, con la historia, o con lo que Ortega y Gasset definía como ideas y creencias. En la creencia se está. En ese sentido, por eso lo señalé al principio, cuando el jefe de la delegación de La Habana hace la declaración que mencioné, y usted hace parte de una comunidad cristiana, yo no soy cristiano, yo soy católico y mal católico además, yo no soy practicante como los buenos católicos lo son, y usted es un católico practicante, pues usted interpreta esas declaraciones a la luz de un texto, y usted lo interpreta a la luz de su creencia religiosa, de su credo religioso. Hay millones de colombianos que son protestantes y católicos practicantes. Desde mi perspectiva, desde esta silla, yo no logro comprender esa visión que ellos tienen porque no tengo las mismas convicciones religiosas, pero eso no significa que ellos estén manipulando o que ellos estén engañando o que ellos sean unos mentirosos. Desde mi perspectiva liberal, seguramente ellos están errados, pero desde la perspectiva cristiana, el errado seré yo. Es que ahí también hay una pregunta. ¿Hay una verdad absoluta cuando se trata de discusión de posiciones políticas? ¿Acaso yo tengo la verdad o acaso el Señor está equivocado, está mintiendo simplemente porque no coincide con mi verdad? ¿Acaso las posiciones políticas se pueden asimilar a verdades absolutas? Le doy un ejemplo, el tema de la propiedad. ¿Cuál es la verdad frente a la propiedad, Francisco? Para los marxistas, la propiedad es el primer elemento sobre el cual se construye la explotación del hombre por el hombre. Es el obstáculo a la felicidad. Para los liberales, para Adam Smith, la propiedad está por encima, ¿no es cierto?, como derecho de todo, excepto de la vida, para la realización plena del ser humano. Entonces, ahí hay que tener, digamos, una visión, lo digo con mucho respeto, mucho más integral y más compleja de los fenómenos. Yo no señalaría a una persona que tiene un credo religioso como que está siendo mentirosa por tener una aproximación a un objeto
de discusión desde su perspectiva religiosa. Y la última ¿cuál fue? Discúlpeme, la última pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué término utilizaría? Ninguno, porque para mí no hay manipulación, para mí hay lo que le acabo de mencionar. Tiene la palabra, voy primero acá y luego vas acá y luego allá. Muy corto, me acaban de informar que tenemos exactamente 8 minutos para terminar el evento. Pues estoy pasando la palabra justamente para que la gente hable. Buenas tardes, mi nombre es Luz Meria Acevedo y no soy periodista, pero pues del ciudadano de audiencia común y corriente. Yo escuchándolos a ustedes, me nace una inquietud donde en este caso los medios están manipulados. Lo dice uno porque uno ve las noticias de RCN y están muy a un lado derechista o muy al lado centro democrático. Uno ve Caracol y están muy al lado del gobierno, lee uno los periódicos y pasa eso. El periodismo, todos esos medios son dirigidos por empresarios, ¿no? Los dueños de los medios son grandes grupos económicos, es decir, para que haya un periodismo libre, para que haya un periodismo verdadero, se necesita que estos medios no pertenezcan a estas grandes instituciones. ¿Y qué pasa con los medios independientes? Generalmente, yo lo he notado, cuando hay un medio independiente que dice la verdad supuestamente o que muestra lo que es, desafortunadamente esos grupos lo opacan y pues los periodistas salen. Un ejemplo, creo, no estoy segura, Daniel Coronel, que era el director de Noticias 1, que siempre era como independiente, lo sacaron o se tuvo que ir. Entonces, es necesario que los medios de comunicación se independicen de estos grupos económicos para que haya una real información periodística o unos periodistas realmente que pueda haber una independencia en el periodismo. Hay Reporteros Sin Fronteras, nosotros hicimos un trabajo de investigación con una organización colombiana. Ustedes entran a monitoreodemedios.co. Ahí está el tema de quiénes son los dueños de los medios en Colombia. Y obviamente estamos hablando de que no es solamente la concentración en la propiedad, sino la concentración que se da en los contenidos. RCN y Caracol, es decir, los señores Santo Domingo y Ardila Lule, mantienen el 75% de la concentración de los contenidos del país. Esa es una investigación abierta al público. Si ustedes quieren como académicos entrar y seguir profundizando, bienvenidos. ¿Qué dice el gobierno frente a ese tema de la concentración? No es válido hasta que el gobierno no pida realizar un estudio por parte de ellos. Entonces, aunque nosotros demostremos una verdad de a puño, no lo va a tomar el gobierno hasta que no lo pueda hacer. La única entidad que podría tener en algo que hacer sería la superintendencia y ellos no tienen nada que ver con medios de comunicación, o sea, por ese lado estamos complicados. Pero además hay que decir, cuando nosotros hablamos con los grandes medios sobre la investigación, la respuesta fue, ¿por qué no hay pelea con Google? Porque es que Google me está quitando la plata y yo me estoy empobreciendo. Esa fue la respuesta en el lado de la televisión. A lo que voy yo es que hay cosas, algo que no nos favoreció dentro de estas discusiones de la democratización de la información, es que ahí se vendió que hablar de ese tema era hablar del castrochavismo Correa santista. Quiere decir, no hable de eso, de la propiedad y de los problemas de que sean oligopolios los que nos están informando, no hablen de eso porque eso se convierte en un castrochavismo, Correa, santismo y todo lo que le ponen de más para que la gente diga, de eso no lo podemos tratar. Haciendo indagaciones sobre qué pasó en La Habana en términos de información, nos dijeron hay dos temas que no se pudieron trabajar. Uno, fuerzas militares y dos, el tema de medios de comunicación. Medios de comunicación no se tocan los acuerdos. ¿Por qué? Porque es propiedad. ¿Por qué? Porque de eso no se iba a hablar. Entonces, sí hay que crear efectivamente otros medios. Yo los invito a que vean monitoreodemedios.co para que ustedes vean quiénes son los dueños no solo a nivel nacional, sino regional. ¿Quién me está informando? ¿Qué marca de zapatos me informa a mí? ¿Quién es el mercado que me informa a mí realmente? Yo quisiera reaccionar frente a esto rápidamente y es lo siguiente.
vuelvo otra vez con las posturas de que hay que buscar un punto medio. Este discurso es bien interesante, decir que las empresas, y hay que ver exactamente cuál es el contenido, cuál es el porcentaje, etcétera, pero es que este discurso es muy complejo, porque este discurso pasa de la propiedad de las empresas a la propiedad del Estado. En un momento, eso es en un minuto pasa a propiedad del Estado. Y hay muchísimos periodistas, discúlpenme, hay muchísimos periodistas y la Relatoría de Libertad de Expresión, aquí hay gente que ha trabajado en el Ecuador, yo hice el informe sobre ley de comunicaciones en el Ecuador, en donde hay persecución también a periodistas y hay oficina, una superintendencia de información que controla contenidos desde el Estado con actos administrativos. Entonces lo que uno diría es, cuidado con esta discusión, digamos, de ubicar solamente en un extremo, sino también hay que mirarlo por el otro extremo, y es que en qué momento cambia este escenario, porque eso es lo que también hemos visto en Venezuela con el chavismo, donde no hay un solo medio independiente en Venezuela, y en Ecuador usted llega y observa y lee el Telégrafo y básicamente es el periódico del gobierno, y El Universo ha terminado también enfrentando una situación tremendamente compleja, donde simple y llanamente cualquier información termina siendo mirada como la información que está cargada por un grupo económico. Luego hay que buscar, vuelvo y digo, el punto medio. ¿Los monopolios son malos, privados o públicos? De acuerdo. Eso es lo cierto. Pero el hecho de que a usted le vaya mal en la fiesta, ya no hacemos fiesta. Bueno, yo aquí estamos... Sobre este punto, 30 segundos. 30 sobre segundos, Rafa. Sobre este punto, mire, el tema de la propiedad efectivamente es un tema complejo, Y usted porque puede además terminar lo ha defendido. desembocando, ¿no es cierto?, en un régimen autoritario, en una eliminación de la libertad de prensa. Que lo ha Y hay que defendido, tener Rafa. mucho cuidado con el tema. Por eso yo creo que la fórmula es más periodismo independiente, como decía la periodista, más periodismo independiente y mucho más pluralismo informativo. Muchas gracias, y muchas gracias por la atención a todos ustedes y a los panelistas. Muchas gracias. Gracias.